Les damos la bienvenida a este podcast Walking Classroom. Me llamo Will. Y yo soy Katherine. Hoy estamos aquí en el Parque Nacional Cueva Colosal en una misión especial. Oh, Katherine, ¿haces que parezcamos agentes secretos o algo así? Correcto. Lo que estamos haciendo es una especie de trabajo encubierto, en el sentido de que tenemos que abrirnos paso abajo de la tierra para recopilar información. Como dijo Katherine, estamos aquí en el Parque Nacional Cueva Colosal con una misión, y es completar una tarea de la escuela. Nuestro maestro quiere que aprendamos todo lo que podamos sobre la historia del Parque Nacional Cueva Colosal, para que podamos compartir lo que descubramos con el resto de la clase. Y hoy tenemos la super fortuna de tener a un maestro, el señor Herwin, para que sea nuestro guía personal y nos dé información a fondo sobre la historia de este lugar tan especial. Ahora mismo estamos visitando el centro de visitantes. Mira, ahí está Herwin. Hola, señor Herwin. Soy Katherine. Y yo soy Will. Hola, encantado de conocerles y darles la bienvenida al Parque Nacional Cueva Colosal, uno de los parques nacionales de Kentucky. Una cosa que quiero mencionar brevemente, y de la que hablaremos más tarde, es que aquí en el Parque Nacional Cueva Colosal hay mucho que explorar. No solo debajo de la tierra, sino también afuera, en la superficie. Oh, sí, lo vimos en el mapa del parque. Por supuesto, muchas personas vienen aquí a visitar la cueva. Después de todo, con 426 millas de pasadizos subterráneos, es el sistema de cuevas más largo del mundo. Pero también hay casi 53,000 acres, más de 80 millas cuadradas de superficie sobre la tierra para explorar. ¡Cielos! Hay mucho terreno que recorrer. Parece que hoy tendremos mucha actividad física. Y la actividad física es buena para la salud, sobre todo si se hace al aire libre. ¿Sabías que pasar al menos 120 minutos al aire libre te ayuda a mantenerte saludable? Eso es un total de 2 horas. Sé que hoy no vamos a explorar todo el Parque Nacional Cueva Colosal, ni a pasar aquí todo el día, pero el tiempo que pasaremos juntos en el parque sin duda nos dará un buen comienzo en esos minutos al aire libre. Y yo también empezaré bien mis pasos de la semana. Tienes razón, Katherine, pero además de la oportunidad de estar físicamente activo, hay otros beneficios de salir al aire libre y visitar los parques. ¿Beneficios como cuáles? Bueno, se ha demostrado que incluso caminar 5 minutos por la naturaleza mejora el estado de ánimo de las personas y también les ayuda a sentirse más relajadas. Lo entiendo. Estar al aire libre rodeada de las vistas y sonidos de la naturaleza siempre me hace sonreír y me anima. Y hablando de pasos, deberíamos aprovechar este hermoso día y ponernos en marcha. Espera un momento, Katherine. Antes de empezar, tenemos que compartir algunas pautas básicas. Oh, sí, tienes razón. Muy bien todos. Mientras caminan, recuerden estar siempre atentos a sus entornos. Cuando lleven puestos sus audífonos, como los llevan ahora, es importante que mantengan una oreja descubierta con un audífono y asegurarse de no alejarnos mucho del grupo. Gracias por compartir esos consejos. Serán igual de importancia cuando entremos a la cueva más tarde. Definitivamente deberán permanecer atentos a su alrededor y quedarse cerca de mí. ¡Sí, señor! Genial. Antes de hablar de la historia del parque y la cueva colosal, vamos a caminar hasta la entrada principal de la cueva y echar un vistazo. ¿Qué pueden ver? Parece que estamos en un bosque. Hay muchos árboles y muchas rocas también. Tienes toda la razón, pero ¿pueden creer que hace más de 300 millones de años toda esta zona estaba bajo el agua? Con el tiempo se fueron acumulando conchas y esqueletos de animales marinos en lo que entonces era el fondo del océano. A medida que se fueron acumulando capas de estos materiales, acabaron endureciéndose y se convirtieron en los lechos de roca caliza que conforman gran parte de esta zona en Kentucky. ¿Y cuándo empezó a abrirse el suelo subterráneo? Bueno, hace 10 a 15 millones de años, el agua de los arroyos y ríos que fluían sobre la superficie caliza entró a través de pequeñas grietas. Con
Con el tiempo, este movimiento de agua hizo que se disolvieran zonas de la caliza, formando los pasadizos que componen la cueva colosal. Si puedo recordar mis números bien, dijiste que había más de 400 millas de pasadizos, pero en un área de solo 80 millas cuadradas. Entonces, ¿cómo todo eso es posible? Muy buena pregunta, Katherine. En realidad hay 5 niveles de pasadizos dentro de la cueva colosal, y el nivel más bajo se encuentra a más de 360 pies bajo la superficie. Dicho esto, nadie sabe con exactitud la profundidad de la cueva. Los geólogos creen que podría haber hasta 600 millas de pasadizos sin descubrir. ¡Es increíble! Y no solo es el tamaño de la cueva lo que es increíble. La historia del Parque Nacional Cueva Colosal también incluye muchas historias fascinantes sobre la gente que remontan a hace unos 12,000 años. Vaya, eso fue hace mucho tiempo. De verdad que sí. Aunque ya habían humanos en la zona en aquel tiempo, demoraron un buen rato en entrar a la cueva. Eso ocurrió por primera vez hace unos 3,000 años, cuando las personas de tiempos prehistóricos, de los periodos arcaico tardío y silvícola temprano, extraían yeso y otros minerales de la cueva colosal y otras cuevas cercanas, utilizando conchas de mejillón para raspar los minerales de las paredes. ¿Para qué utilizaban el yeso y otros minerales? Algunos minerales podrían haber sido utilizados como medicina, mientras que el yeso se utilizaba para hacer pintura blanca. En las partes de la cueva en la que se extraía el yeso aún se pueden ver artefactos como sandalias tejidas, boles de calabaza e incluso arte rupestre prehistórico. Su ubicación nos indica que estas primeras personas estuvieron trabajando en los 3 niveles superiores de la cueva colosal hasta hace unos 2,200 años, cuando se detuvo sus actividades en la cueva. ¿Cuándo empezó de nuevo la exploración de la cueva? En realidad comenzó de nuevo a finales del siglo XVIII. Fue entonces cuando los colonizadores europeos llegaron al valle de Green River. De hecho, se dice que el primer descubrimiento europeo de la cueva colosal se produjo a finales de la década de 1790, cuando un cazador entró en la cueva mientras seguía a un oso herido a lo largo del río Green. Poco después de eso se inspeccionó y se registró la mayor entrada natural de la cueva, conocida como la entrada histórica. Después vino la siguiente fase de la historia de la cueva, todo gracias a los murciélagos. ¿Murciélagos? ¡Oh! ¿Qué papel jugaron? Bueno, los murciélagos habían estado viviendo en la cueva durante miles de años de ocupación, por lo que había un montón de guano en el suelo. ¿Guano? ¿Acaso es lo que estoy pensando que es? ¿Pupú de murciélago? Es lo que es. El guano es el producto del excremento de los murciélagos y, con el tiempo, todo ese guano enriqueció la tierra de la cueva con nitrato de calcio, un compuesto químico que puede mezclarse con otros materiales para crear nitrato de potasio o salitre, el principal ingrediente utilizado para crear pólvora. Como la gente necesitaba pólvora, extraer salitre de la cueva era una buena forma de ganar dinero durante el principio de los años 1800, y más aún con el inicio de la guerra de 1812. ¿Fue debido al bloqueo británico? ¿Recuerdas, Will? Aprendimos sobre eso en los estudios sociales. Sí, debido al bloqueo. La importación de pólvora se había vuelto muy difícil, pero en aquel momento también lo era la extracción de salitre. La mayoría de los trabajadores de mina eran esclavos que eran llevados a la cueva para palear y acarrear tierra durante largas horas en malas condiciones. Gracias a su duro trabajo, se extrajeron de la cueva colosal unas 400,000 libras de salitre que se convirtieron en pólvora para la guerra. Tras el fin de la guerra, en 1815, la demanda de salitre disminuyó y la minería se detuvo. ¿Qué pasó después? Bueno, con el fin de la minería de salitre llegó una nueva oportunidad. Por aquel entonces, la cueva empezó a conocerse como la Cueva del Mamut o la Cueva Colosal, por su tamaño gigantesco, y se convirtió rápidamente en una atracción local. A medida que se corría la voz, la gente quería visitar la cueva y sus propietarios, Hyman y Simon Gratz, de repente se encontraron con que necesitaban guías turísticos. ¿A quién encontraron para trabajar como guías? Muchos de los primeros guías eran antiguos mineros o procedían de familias locales. Cuando Franklin Gorin compró la Cueva Colosal en 1838, trajo esclavos para trabajar como guías. Entre ellos estaban Stephen Bishop, que solo tenía 17 años de edad.
Matt Bransford y Nick Bransford, entrenados por los guías Joy Shackelford y Archibald Miller Jr. Estos hombres fueron los principales guías turísticos durante los siguientes 20 años. Hace mucho tiempo. Claro que sí, y mucho más tiempo del que Gorin fue propietario de la cueva. Al cabo de un año, Gorin vendió la cueva al Dr. John Croghan. Mientras fue propietario, Croghan, que era sobrino de William Clark, de la expedición Lewis y Clark, probablemente han aprendido sobre ello. Hizo algunas mejoras. Construyó carreteras cerca de la cueva y modernizó o renovó los edificios de la zona, incluyendo un hotel. ¿Cómo era visitar la cueva en aquel tiempo? En aquel tiempo solo se habían descubierto unos 15 kilómetros de pasadizos. Bishop y los Branford dirigían visitas guiadas, algunas de hasta 18 horas, que a menudo incluían a visitantes famosos, como el cantante de ópera Jenny Lind y el escritor Ralph Waldo Emerson, y muchos científicos. Con antorchas o lámparas de aceites para iluminar el camino, los guías y los visitantes bajaban por las escaleras y atravesaban rocas y peñascos. Eso suena peligroso. Es cierto, la cueva podía ser peligrosa, sobre todo para quienes no la conocieran. Además de pasarelas mojadas o rocas que caían, la cueva tenía otros obstáculos a los que los turistas podían enfrentarse si no tenían cuidado. A veces, sus antorchas o lámparas se fundían, dejándoles en la más absoluta oscuridad. Pero no había de qué preocuparse. Los guías mantenían a salvo a los visitantes, conociendo bien las rutas y al estar alertas y preparados. Parece que los guías tenían mucha responsabilidad. Claro que sí, y completar un recorrido era todo un logro tanto para los guías como para los visitantes. A menudo dejaban sus nombres ahumados en las paredes de la cueva para marcar la ocasión. De hecho, puedes ver alguno de sus autógrafos cuando visitas la cueva. Dejando literalmente sus huellas en la historia. De verdad que sí, y los guías se hicieron muy bien conocidos. Bishop llegó a ser un experto en la cueva colosal. Descubrió el pozo sin fondo de 105 pies. Era tan profundo que las antorchas parecían desaparecer cuando se arrojaban en él. Según la tradición de la cueva, Bishop colocó una escalera a través del pozo y con una linterna entre los dientes, se arrastró hasta el otro lado. ¡Qué impresionante! ¿Hizo algún otro descubrimiento? Sí, de hecho, después de abrirse paso a través de un tramo de pasadizos estrechos y retorcidos, Bishop se encontró en un espacio con un techo tan bajo que tuvo que arrastrarse para continuar. Una vez que salió de esa sección, se alegró tanto de que por fin pudiera mantenerse erguido y tener espacio a su alrededor por todos lados, que llamó la zona como la Gran Sala de Alivio. Y ese sigue siendo su nombre hasta el día de hoy. Después de estar en espacios tan estrechos, tengo la seguridad de que fue un gran alivio. Por supuesto, Will. Bishop también descubrió varias masas de agua, el lago Liffey, el río Styx y el río Echo, en el inferior de la cueva, donde encontró peces que no tenían ojos. ¡Genial! Debía ser un guía turístico muy popular. Lo era. Con sus conocimientos de geología y mineralogía, Bishop se hizo famoso mucho más allá de Kentucky, y los visitantes a menudo le solicitaban como guía. ¿Y los otros guías? En cuanto a los primeros guías turísticos, Matt Bransford y 4 generaciones de su familia trabajaron como guías en la cueva colosal hasta bien entrado el siglo XX. Y la tradición se reanudó en el siglo XXI, cuando su tataranieto se convirtió en el guía de la 5ª generación en 2004. ¿Y Nick Bransford? Después que terminaba las giras y otros trabajos diarios en la cueva, Nick ganaba un dinero adicional capturando peces sin ojos de los manantiales subterráneos de la cueva y se los vendía a los turistas. Donó dinero para crear una escuela en la comunidad y trabajó como guía turístico durante medio siglo. Las familias de los guías están muy vinculadas a la cueva y a esta zona, ¿verdad? Así es, la conexión y la comunidad son una parte importante de la historia de esta zona. Ahora, volvamos al Dr. Croghan. Además del turismo, tenía otra razón para comprar la cueva: una cura para la tuberculosis. Pensó que el aire de la cueva y la temperatura constante podrían ayudar a los enfermos a mejorarse. Así que en 1842 instaló una zona en la cueva con cabañas para algunos de sus pacientes con tuberculosis. 2 de esas cabañas todavía se pueden ver hoy en día. ¿Se curaron sus pacientes?
Al principio las personas que vivían en la cueva parecían mejorar, pero el ambiente húmedo acabó por empeorarlas en lugar de mejorarlas. Varios murieron y el experimento duró solo 5 meses, terminando a principios de 1843. ¡Qué lástima! Bueno, aunque no tuvo éxito, la inversión de Croghan en la cueva no fue una pérdida total, porque se estaba volviendo aún más popular como atracción turística. En 1842 encargó a Stephen Bischoff que dibujara un mapa de la cueva colosal. Abarcaba 20 millas y estuvo en uso hasta los años 1880. Y aunque Croghan acabó muriendo de tuberculosis en 1849 y Bischoff murió en 1857, el turismo siguió aumentando y no solo en la propia cueva colosal. ¿Cómo pasó eso? Los descubrimientos de otras cuevas en la zona ofrecieron oportunidades a las familias locales, quienes descubrieron que abriendo cuevas más pequeñas con formaciones interesantes podían ganar algo de dinero adicional. Durante los años 1860 se abrieron la cueva de Diamante, la cueva del Indio y la cueva de las 100 bóvedas. Aunque estas cuevas más pequeñas recibían visitantes, la población local sabía que los turistas estaban más interesados en la cueva colosal. Así que a finales del siglo empezaron a buscar formas de conectarlas con la cueva colosal. Déjame adivinar. Eso llevó a una mayor exploración de cuevas. La exploración nunca se detuvo. En 1908, un explorador alemán, Max Kemper, pasó 8 meses explorando y topografiando la cueva colosal. Tras descubrir varias entradas nuevas, utilizó instrumentos topográficos para crear un mapa actualizado, que se utilizó hasta 1960. Además de la exploración de cuevas, ¿qué otras cosas atrajeron a la gente a la zona? Los avances en el transporte también tuvieron un gran impacto. El turismo aumentó aún más con la construcción del ferrocarril de la Cueva Colosal en 1886, que conectaba Park City, Kentucky, con el hotel Mammoth Cave. Luego, después de la construcción de una esclusa y una presa en el río Green, en 1906, también se podía llegar a la Cueva Colosal en barco de vapor. Vaya, eso sí que debió atraer a más turistas. Correcto, y más visitantes y más negocios de cuevas dieron lugar a un fenómeno conocido como la Guerra de las Cuevas en Kentucky. Los viajes en automóvil trajeron a un número aún mayor de turistas a la zona centro-sur de Kentucky, por lo que aparecieron letreros en la carretera y anunciantes conocidos como los taponadores de las cuevas, o cave coppers, para atraer a los visitantes a las más de 20 cuevas de la zona. Eso suena intenso. Tuvo que serlo. En 1925, Floyd Collins, que había descubierto la gran cueva de cristal bajo las tierras del cultivo de su familia la década anterior, se dispuso a explorar la cueva de arena. Terminó atrapado a 55 pies bajo tierra, muriendo después de 14 días. El suceso se convirtió rápidamente en noticia nacional e inspiró un movimiento ya creciente para convertir la zona en parque nacional. Me gustaría saber más sobre eso. Un grupo de ciudadanos encabezado por el senador de Kentucky, M. Logan, había formado la Asociación del Parque Nacional Cueva Colosal en 1924 para persuadir al Congreso de que creara un parque nacional en la región. Gracias a sus esfuerzos, la creación del parque se aprobó en mayo de 1926 y el Congreso designó la zona del terreno que se destinaría al Parque Nacional Cueva Colosal, pero tardaron algún tiempo en obtener el control de esta. ¿Cómo lo consiguieron? Algunas tierras fueron donadas directamente. Luego se formó la Comisión del Parque Nacional de Kentucky para comprar los 45,000 acres restantes a la gente que había estado viviendo allí. Eso significa que 600 familias tuvieron que trasladarse para que la tierra pudiera ser restaurada a su estado natural. ¿Qué había que hacer para restaurarlo? Varios años de duro trabajo. 4 grupos de jóvenes del Civilian Conservation Corps llegaron en 1935 y empezaron a reforestar la zona plantando más de 1 millón de árboles. Además, construyeron carreteras y otras estructuras del parque y también mejoraron los senderos de la cueva. Apuesto a que las mejoras en los senderos ayudaron a explorar más la cueva. Claro que sí. En 1938, los guías Leo y Claude Hunt, junto a Pete y Carl Hanson, se aventuraron por los pasadizos de la cueva y descubrieron formaciones de piedras preciosas y piedras de goteo.
Cuando el 1 de julio de 1941 se designó el terreno como Parque Nacional, ya se habían cartografiado 44 millas de la cueva y con el paso del tiempo se realizaron más cartografías o mapas. Supongo que se descubrieron aún más kilómetros de pasadizos. Así es, la Cave Research Foundation, con sede en Cave City, Kentucky, justo al final de la carretera, empezó a cartografiar en 1957. Sus hallazgos aumentaron la longitud cartografiada a 65 millas en 1969 y luego la duplicaron aún más a 144 millas en 1972, cuando se descubrió una conexión con el sistema de cuevas del Flint Ridge. ¡Cielos! ¿Cuál es la longitud cartografiada ahora? Bueno, desde entonces los descubrimientos de conexiones a otros sistemas de cuevas cercanas han aumentado la longitud cartografiada y en 2023 era de 426 millas, pero la exploración de la cueva colosal es bastante continua, ya que los pasadizos ocultos siguen siendo descubiertos y explorados. Ahora la tecnología de escaneo láser en 3D permite ver perspectivas de la cueva colosal como nunca antes se había visto. Y desde que es Parque Nacional, probablemente la exploren aún más visitantes. Más visitantes y más reconocimiento. El propio parque recibe casi 2 millones de visitantes al año, de los cuales unos 600,000 de ellos recorren la cueva. Así que desde que es un parque nacional, cientos de millones de personas han visitado y descubierto por sí mismas el Parque Nacional Cueva Colosal. ¿Has mencionado el reconocimiento? Así es, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró el Parque Nacional Cueva Colosal como un patrimonio de la humanidad en 1981. Esto significa que es un lugar de valor excepcional y que debe protegerse para que las generaciones futuras puedan apreciarlo y disfrutarlo. Además, el parque fue designado como reserva de la biosfera del área de la Cueva Colosal en 1990. Se incluyó en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1991 y se convirtió en el Parque Internacional del Cielo Oscuro en 2021. ¡Qué fascinante! Se trata de un lugar de fama mundial, desde el punto de vista histórico, natural y científico. Sí, es cierto. Más allá de las fascinantes historias de la cueva, el Parque Nacional Cueva Colosal es reconocido por sus características naturales. Con sus bosques, praderas y cuevas, alberga más de 1,300 especies de plantas y más de 70 especies amenazadas, en peligro o incluidas en la lista estatal. Así que el Parque Nacional Cueva Colosal es un gran ejemplo de biodiversidad, ¿verdad? ¿Recuerdas, Will? Es cuando hay una gran variedad de vida vegetal y animal en un medio ambiente. Por supuesto, y eso es cierto tanto en la superficie como debajo de la tierra, donde alberga uno de los ecosistemas de cuevas más diversos del mundo. De hecho, en la Cueva Colosal se pueden encontrar todo tipo de formaciones subterráneas, desde estalactitas hasta flores de yeso y más de 130 especies que viven en las cuevas. Algunas, como los murciélagos, viven en la cueva solo parte del tiempo, saliendo por la noche para alimentarse, mientras que otras pasan toda su vida debajo de la tierra. Como no están expuestos a la luz, suelen ser blancos o transparentes y no tienen ojos. ¡Cielos! ¿Eso los hace ciegos? Sí, pero aunque estos animales no pueden ver, sus otros sentidos están muy desarrollados o tienen características especiales, llamadas adaptaciones, que les ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, los insectos que viven en las cuevas suelen tener antenas muy largas para tantear el terreno que les rodea. Otros animales pueden sentir vibraciones que les indican que hay algo para comer cerca. Habías dicho algo sobre los murciélagos. Quiero saber más sobre ellos. No hay problema, soy un poco experto en el tema. En realidad hay 3 especies de murciélagos que viven en la cueva y sus alrededores. Aunque a algunas personas les parezca espeluznante, los murciélagos son importantes para el ecosistema porque se alimentan de insectos nocturnos como polillas y mosquitos. Cuando los murciélagos pasan volando, se oyen chirridos porque emiten ondas sonoras de alta frecuencia y escuchan el eco. A eso se le llama ecolocalización y ayuda a los murciélagos a navegar y encontrar comida en la oscuridad. ¿Qué pasa con la vida animal afuera, en la superficie de la Tierra?
El Parque Nacional Cueva Colosal alberga una rica variedad de vida salvaje aquí afuera en la superficie de la Tierra. No es raro que los visitantes vean ciervos y pavos salvajes merendando junto a las carreteras y que encuentren ardillas grises orientales, aves, salamandras, escarabajos y peces de agua dulce mientras hacen senderismo, montan en bicicleta o reman por los numerosos senderos y cursos de agua del parque, como el río Green, que recorre 27 millas a través del parque. Además de toda esta vida animal y vegetal, también hay otras cosas que ver, ¿verdad? Sí, las hay. Varios lugares históricos del parque cuentan la historia de las comunidades que existieron en la zona. Uno de estos lugares es el cementerio Old Gate. Contiene las tumbas de los exploradores, así como de las 3 pacientes del hospital de tuberculosis del Dr. Croghan, y también la de algunos guías, por supuesto. Incluso se puede encontrar la tumba de Stephen Bishop. ¿Hay alguna otra cosa interesante que los visitantes pueden ver? Claro, el parque ha restaurado vagones de los ferrocarriles utilizados por la compañía ferroviaria de la Cueva Colosal entre 1886 y 1929. También se conservan algunas iglesias y cementerios, como la iglesia y cementerio batista de Joppa y la iglesia y cementerio batista de Good Spring, que permiten a los visitantes hacerse una idea de la vida de la comunidad en el siglo XIX. Parece que se necesitarían varios días para conocer todo lo que hay en este increíble lugar. De verdad que sí. Hoy hemos hablado mucho sobre la historia del parque, pero hay mucho más que ver y hacer. Ahora, veamos cuánto puedes recordar de nuestro momento juntos. En primer lugar, ¿qué personas fueron de las primeras en explorar la Cueva Colosal y por qué? Bueno, los indígenas extraían yeso y otros minerales de la cueva. Eso fue hace miles de años. Tienen muy buena memoria. La siguiente oleada de actividad minera se produjo a finales del siglo XVIII, cuando se extrajo salitre para fabricar pólvora, que fue de gran ayuda durante la guerra de 1812. No mucho después, la Cueva Colosal fue nombrada por su gran tamaño como de un mamut. ¿Y después? Se convirtió en una atracción turística y todo el mundo quería venir a verla. Algunos de los primeros guías eran antiguos mineros y entrenaron a esclavos para que también trabajaran como guías. ¡Correcto! ¿Pueden decirme algo sobre estos guías? Bueno, Stephen Bishop se hizo muy famoso como el experto en la Cueva Colosal. Exploró áreas de la cueva que no habían sido exploradas antes. Incluso creó un mapa de la cueva que se utilizó desde los años 1840 hasta los años 1880. Lo están haciendo muy bien. Y luego estaban los Brantford. Ellos y otros mineros de sus familias trabajaron como guías hasta bien entrando los años 1930. Excelente. ¿Algún otro dato interesante sobre la época temprana del turismo? En los años 1840, el doctor John Croghan tuvo la idea de crear un hospital para los tuberculosos. Algunos pacientes vivían en cabañas en la cueva. Lamentablemente duró poco tiempo. Varios pacientes murieron. El doctor Croghan también murió de tuberculosis en 1849, pero eso no frenó el turismo. Y el tataranieto de Matt llegó a ser maestro 1. Así es, a principios del siglo XX, los habitantes locales que habían descubierto otras cuevas más pequeñas en la zona las abrieron para visitas turísticas, lo que inició las guerras de las cuevas de Kentucky. Todo el interés por las cuevas de la zona hizo que la gente se interesara por la creación de un parque nacional, que fue aprobado por el Congreso en los años 1920. Así es, se aprobó en 1926. Luego tuvieron que adquirir la tierra, lo que hicieron a mediados de los años 1930. Pero esto significó que muchas familias que habían vivido en la zona tuvieron que renunciar a sus hogares y mudarse, para que decenas de miles de acres de tierra pudieran ser reforestados y restaurados a su estado natural. Tu memoria es increíble, muy buen trabajo. ¿Recuerdan cuándo se designó oficialmente como un parque nacional? En el 1 de julio de 1941. En aquel momento solo habían 44 millas cartografiadas. Soy muy buena recordando fechas y números. Impresionante. Desde entonces, gracias a los esfuerzos de la Cave Research Foundation y otras entidades, se han descubierto 426 millas.
Y mientras la gente siga explorando las cuevas, quién sabe cuántas millas más de pasadizos se encontrarán. Eso es cierto, la exploración de la cueva colosal no tiene fin. ¿Y qué pueden decirme sobre las plantas y animales de la cueva y el terreno que lo rodea? Me sé esa, el Parque Nacional Cueva Colosal, con toda su vida vegetal y animal tanto sobre como debajo de la tierra, es un gran ejemplo de biodiversidad. Y también de interconexión. Al fin y al cabo, todo lo que hay por encima y por debajo de la tierra, las plantas, los animales e incluso nosotros, forma parte de una gran comunidad que depende uno de otros. Por esto, la conservación o la protección y preservación del medio ambiente y de la vida que hay en él es realmente importante si queremos que el parque y todo lo que vive en él siga aquí para generaciones futuras. Y para millones de visitantes más. Es cierto, todos tenemos un papel que desempeñar en el cuidado del medio ambiente. Mientras regresamos al centro de visitantes y los que están escuchando terminan su paseo, me gustaría que todos pensaran en lo que hemos aprendido hoy. Piensen en los acontecimientos y personajes claves de la historia del Parque Nacional Cueva Colosal. ¿Pueden compartir algunas de las maneras en que se ha utilizado la Cueva Colosal a lo largo del tiempo? ¿Cómo contribuyeron esos usos al desarrollo de una comunidad en torno a la cueva? ¿Cómo se ha expandido esa comunidad a lo largo del tiempo? ¿Cuál es el papel del Parque Nacional Cueva Colosal en la comunidad natural? ¿Hay algo que podamos hacer para que siga desempeñando ese papel? Gracias, señor Herwin. Hemos disfrutado mucho paseando, escuchando y aprendiendo sobre la historia del Parque Nacional Cueva Colosal con usted. Gracias por visitarnos. Se puede aprender mucho visitando un parque nacional. Y para disfrutar del parque, todos tenemos que ayudar a proteger y conservar este lugar. Nos encantaría volver a visitarlo alguna vez, señor Herwin, y le agradecemos el tiempo que hemos pasado juntos hoy. Tendremos mucha información que compartir con nuestros compañeros. A los que están allí afuera escuchando y aprendiendo, gracias por acompañarnos, tanto por encima como por debajo de la tierra. En este episodio del podcast The Walking Classroom, un programa de la Alliance for a Healthier Generation. Este episodio del podcast ha sido posible en parte gracias a una subvención de la National Park Foundation. ¡Que disfruten de la caminata!